Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de investigaciones económicas. Mi nombre es Nicolás y les doy la bienvenida. En esta oportunidad hablaremos sobre nuestra nueva publicación de perspectiva sectorial de agroindustria. Para ello, el día de hoy tendremos como invitados a nuestra directora de análisis sectorial y sostenibilidad de investigaciones económicas, María Camila Orbegoso, y nuestro analista sectorial, Juan Camilo Pardo, quienes nos compartirán los resultados del estudio que llevarán a cabo y los datos relevantes para entender mejor el mercado de bioinsumos y su potencial de aplicación en Colombia. Hola María Camila, empezaremos contigo. Cuéntanos cuál es la motivación del estudio. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación y por darnos este espacio. Yo creo que es importante iniciar diciendo que el sector agroindustrial actualmente a nivel global enfrenta un panorama realmente desafiante. Desde enero de 2020 el precio de los fertilizantes y los plaguicidas, que son los principales agroquímicos e insumos en la agricultura, ha crecido a tasas que no habíamos visto en más de una década. Cuando uno observa las cotizaciones internacionales, encuentra que estos productos se encuentran en niveles máximos no observados desde 2008 inclusive, y esto es particularmente preocupante para las perspectivas del sector agro en Colombia, porque pues el país es importador neto de estos productos y por lo tanto pues la cotización internacional nos afecta de forma directa a los costos de nuestros productores nacionales. Cuando revisamos además las cifras de la FAO, encontramos que el índice de autosuficiencia de fertilizantes en Colombia es realmente bajo, es del 20%, es decir, el país solamente logra cubrir con producción local el 20% de su demanda de fertilizantes, y pues si bien este valor está levemente por encima del promedio de la región, nos encontramos muy por debajo de países desarrollados como Estados Unidos o China o inclusive Rusia, que es pues uno de los principales exportadores a nivel mundial. Entonces esto es una exposición importante para la competitividad del sector agrícola colombiano, porque pues nos vemos expuestos a la volatilidad del precio internacional, y en esta coyuntura pues hace mucho más complicado sobre todo en el tema de precios de alimentos que estamos viviendo actualmente. Este panorama desafiante de precios pues ha planteado retos sobre todo para países emergentes como Colombia, ante los cuales por ejemplo la FAO ha sugerido que se debe encontrar una alternativa sostenible económica y ambientalmente, como lo podría ser el caso de los bioinsumos o insumos biológicos. Es precisamente esta la motivación de nuestro estudio, y pues lo que hacemos ahí es discutir y desarrollar un poco más el potencial de estos bioinsumos en el país. Muy interesante la posibilidad de usar bioinsumos como alternativa a los fertilizantes y plaguicidas tradicionales. Por otro lado, le doy la bienvenida a Juan Camilo, ¿cómo está? Quisiera preguntarle ¿qué son los bioinsumos? Hola Nicolás, un saludo a todos los oyentes. Claro que sí, digamos, según la evidencia, los estudios que hay al respecto al día de hoy, los bioinsumos son productos que permiten disminuir el impacto ambiental, aumentar el rendimiento de los cultivos y de la misma forma incrementar la calidad de las plantaciones. De acuerdo con los estudios que se conocen nuevamente, los bioinsumos pueden ser usados como complemento a los agroquímicos, es decir, su uso permite disminuir la cantidad de fertilizantes y plaguicidas que se requieren para la producción de alimentos, pero aún no existe evidencia de que los pueda reemplazar en su totalidad, que es lo que uno esperaría pueda ocurrir más adelante. Para no irme más lejos, un bioinsumo es un producto basado en extractos de microorganismos vivos o plantas que pueden ser clasificados en cuanto a su origen, es decir, bioinsumos de origen vegetal o bioinsumos microbianos, y también pueden ser clasificados en cuanto a su efecto sobre la planta, es decir, o biofertilizantes o bioplaguicidas. De acuerdo con lo encontrado por la evidencia, por los estudios científicos, su uso es eficiente en términos económicos, y esto lo digo porque mejora el rendimiento del cultivo, mejora la calidad de la plantación, también permite disminuir los costos y a mediano y largo plazo también permite mantener las características benéficas del suelo. Bueno, y adicional a esto, ¿nos podría contar sobre la composición del mercado de bioinsumos y cómo se ha desarrollado internacionalmente? Por supuesto, Nicolás. Acá me gustaría comenzar diciendo que el crecimiento del mercado de bioinsumos ha sido notable en el mundo, aunque
acá me gusta poner ese paréntesis de que algunas regiones aún se mantienen rezagadas en la masificación de su uso. Actualmente, para darles un dato, solamente el 1,5% de la tierra agrícola de todo el mundo es orgánica. Acá ya entrando por regiones, básicamente son Europa y Norteamérica los que han liderado su crecimiento. Estas dos latitudes representan más del 50% del mercado tanto de fertilizantes como de plaguicidas en todo el planeta. Y aunque Asia y Latinoamérica también han expandido su mercado durante los últimos años, aún se encuentran rezagados en términos de políticas públicas y también rezagados en el involucramiento de los actores privados en la actividad. Gracias, Juan Camilo, y quisiera ahora enfocarme un poco más a lo local y quisiera saber si, María Camila, ¿nos podrías contar sobre la composición del mercado enfocado a Colombia? Sí, por supuesto, Nicolás. Aunque Colombia representa realmente una proporción muy pequeña del mercado global de bioinsumos, solamente el 0,9%, realmente los datos de producción han venido creciendo de forma importante en la última década. Entre 2014 y 2021 se han observado crecimientos anuales de 2 dígitos y más recientemente o entre el periodo 2012 y 2020 ya vemos un crecimiento acumulado de 350%. Esta tendencia pues está en línea con lo que hemos visto a nivel internacional, el interés que ha despertado el uso de bioinsumos y con la adopción de prácticas agrícolas mucho más sostenibles a nivel global. Pero pues de todas formas la producción de bioinsumos en 2019 apenas representaba el 1% del mercado total de fertilizantes y plaguicidas en el país, es decir que aquí hay un potencial de expansión importante y cuando se observan los datos de importaciones y exportaciones también hemos visto crecimientos sustanciales de hasta 3 dígitos en 2020 frente a 2012. Entonces pues además de que ha crecido la producción local, también está creciendo las perspectivas de comercio exterior respecto a los bioinsumos, tanto de exportación como de importación. Y pues por último también me parece importante que nuestros oyentes conozcan que de acuerdo con los datos del ICA, el arroz, el tomate, las rosas, el café, el algodón y la soya son los cultivos que registran el mayor uso de bioinsumos actualmente en el país, los cuales hacen uso de un 33% del total a nivel local. Adicional a esto que nos cuentas, quisiera preguntarte, ¿de dónde viene esta tendencia creciente de los bioinsumos? Como lo discutimos con más profundidad en el estudio, a lo largo de los últimos 14 años los consumidores han cambiado sus preferencias y se han volcado hacia la búsqueda de consumo por productos agrícolas cultivados orgánicamente de una forma más responsable con el planeta y que también reduzcan los efectos sobre la salud de todo este uso de químicos que usualmente pues ha sido un tema que se ha venido discutiendo a mayor profundidad en estos años y como lo comentaba Juan Camilo, esta tendencia es más marcada en países como Estados Unidos o países europeos en donde el aumento de las ventas de productos orgánicos se ha triplicado entre 2008 y 2020, lo que ha sido resultado principalmente de las medidas que ha tomado el gobierno, las iniciativas de los actores privados, el aumento también de los ingresos de la población porque pues también se ha visto que en la mayoría de casos estos productos son un poco más costosos y también una mayor conciencia de la población sobre el tema del cambio climático y el impacto que tenemos sobre el ambiente. Entonces, pues, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, las medidas gubernamentales y la participación privada han convertido el mercado de biofertilizantes en uno de los más grandes del mundo. Se han implementado regulaciones en el etiquetado de productos orgánicos y también se han lanzado programas para certificar tierras como producción orgánica puntualmente, lo cual hace atractivo para los agricultores ya que pueden capitalizar estas certificaciones en sus productos. En el caso de Europa, también vemos, por ejemplo, que la Comisión Europea recientemente ha establecido nuevas reglas de juego para el uso de plaguicidas en sus países y estos lineamientos, por ejemplo, definen como un objetivo de toda la Comisión de la Comunidad Europea la reducción de hasta un 50% en el uso de plaguicidas antes de 2030. Estos avances pues han llevado definitivamente a posicionar estos mercados en los cuales los bioinsumos han tenido una participación mayor y creemos que esto va a tener un potencial también hacia adelante de expansión en Colombia por esto mismo. Listo, muy interesante, María Camila. En relación a lo que nos cuentas, Juan Camilo, quisiera preguntarle si existen experiencias internacionales que nos puedan mostrar cómo se da este proceso de adopción y uso de bioinsumos.
Nicolás, pues antes que nada, la adopción de insumos yo diría no es inmediata y el caso de Sri Lanka es un ejemplo perfecto para poder ilustrar lo que estoy diciendo a todos los oyentes. Resulta que en 2021, el año pasado, lo que pasó fue que el gobierno de Sri Lanka obligó a abandonar completamente el uso de fertilizantes y plaguicidas, prohibiendo incluso las importaciones. Y por supuesto, como cabía esperar, el resultado fue el que precisamente el gobierno no esperaba, y es que esta medida lo que generó fue escasez de alimentos, altos precios y descontento social. Y a pesar de que después de este descontento social la medida se eliminó a finales del año pasado, aún el efecto negativo persiste. Entonces, cuando uno se fija en las cifras de producción de arroz y de té, que son los dos principales productos de Sri Lanka en el agro, se da cuenta que las caídas han sido secuenciales en lo corrido de todo este año. El tema es que según una encuesta que hizo Verite Research, el 80% de los agricultores respondieron que necesitarían más de un año para hacer la transición, a pesar de que el 70% apoyaban el plan de gobierno. Y no solo esto, mira este dato, o sea, 20% de los productores dijo tener conocimientos adecuados para la correcta aplicación de bioinsumos. Es decir, el 80% restante no tenía conocimientos acerca de cómo aplicar estos productos en el suelo. Entonces, claro, esta situación generó un gran malestar social y terminó desencadenando en la renuncia de su presidente hace 3 meses. Por otro lado, el caso de Brasil es un caso de éxito totalmente contrario al de Sri Lanka. Resulta que Brasil durante las últimas 6 décadas ha venido construyendo una gran escuela de científicos que trabajan en productos con fijación biológica de nitrógeno, en leguminosas con especial énfasis en lo que hoy en día es su principal producto de exportación, la soya. Algo importante que debo mencionar es que este proceso de adaptación al uso de bioinsumos no ha sido inmediato, sino ha sido más bien gradual y responsable, si así lo puedo decir. Y es que cuando uno se fija en los datos a raíz de este esfuerzo, hoy en día Brasil es el principal productor de soya del mundo, tan así que un 80% de los agricultores utilizan bioinsumos para soya absolutamente todos los años, y esta práctica se ha venido expandiendo a más productos, como por ejemplo lo es el caso del maíz. Entonces, como podemos ver, la adopción de insumos en Brasil ha requerido de mucha investigación y seguimiento, lo que le ha permitido gradualmente adaptar las dosis y aplicaciones a las necesidades del terreno y a las necesidades de cada uno de los productos. A propósito de esto, y para concluir, quisiera saber, María Camila, si quieres agregar un último punto para nuestros oyentes. Sí, me gustaría. Yo creo que lo más importante o el mensaje global de nuestro estudio es que si bien la adopción de bioinsumos en el país no logra sustituir totalmente, al menos en el corto y mediano plazo, según las investigaciones que hay disponibles, el uso de agroquímicos tradicionales, sí permite reducir la elevada dependencia que tenemos de su importación y pues esto definitivamente se trasladará a una reducción en costos, sin incluir además pues los beneficios en temas de beneficios ambientales y sostenibilidad y la apertura de nuevos mercados, pues en la medida en que se puede exportar productos certificados como orgánicamente. Pero también es importante aprender de las experiencias internacionales que mencionaba Juan Camilo, y es claro que el proceso de adopción es de largo aliento, requiere una adecuada planeación y que se requieren incentivos importantes, sobre todo para la investigación y el desarrollo en el país. En esta materia pues vemos como iniciativas interesantes las leyes recientemente aprobadas por el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Nacional en esta materia, pero es importante ir viendo cómo se van materializando. Sobre estas pues ahondamos un poco más en el estudio para quienes estén interesados. Gracias, María Camila y Juan Camilo, y a nuestra audiencia por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que este podcast haya sido de su utilidad y los esperamos en un próximo episodio de análisis del equipo de investigaciones económicas de Corfy Colombiana. Recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter como @Corfy Colombiana.